Muy buenas tardes, espero que todos estén bien. Mi nombre es Serafín Fernández, soy pastor de la Iglesia Bautista de Ciudad Deseada. Soy casado, tengo una hermosa esposa, 6 hijas, 2 yernos y una hermosa congregación, la cual pastoreamos hace ya más de 20 años. La verdad que el Señor ponía en mi corazón una palabra para compartir con todos ustedes y trata de lo que está pasando hoy a través de todo el mundo, ¿no? Ustedes dirían, uy, el pastor va a estar hablando del virus que todo el mundo habla. No, en realidad no quiero hablar de ese virus porque creo que tenemos demasiada información y creo que necesitamos hablar de otra cosa. Quisiera hablar de un tema que nos va a llamar la atención a todos los que estamos aquí y los que están en todo el mundo, ¿no? Cuando estaba orando, preguntaba a Dios de qué podía compartir, qué podía transmitirle a mis amigos, a las personas que están en distintos lugares del mundo, y se me vino esta palabra, la palabra el pueblo entero. El pueblo entero. Y cuando pensamos en el pueblo entero, viene de una palabra griega, y la palabra griega es pan, que significa todo, y la palabra demos, que significa pueblo. Cuando hablamos entonces de pan, todo, y la palabra demos, que es pueblo, habla allí entonces de todo el pueblo. De allí la palabra pandemia, sí, pero no quiero hablarles de la pandemia que todo el mundo está hablando. Hoy quisiera hablar de otra pandemia. Cuando hablamos de pandemia es algo que abarca a distintos continentes, es decir, a todo el pueblo. Cuando hablamos de epidemia, es algo que solamente afecta sobre un pueblo. Pero cuando es pandemia, es que afecta a todos. Y no es hoy el virus del cual todo el mundo está hablando y sobre el cual seguramente tenemos que cuidarnos y todos hemos tomado las distintas prevenciones como tiene que ser, ¿no? Porque así debe ser. Sino que hoy quiero hablarles de otra cosa que estoy viendo, que veo que se manifiesta y es una pandemia que es mucho peor de lo cual se está hablando y se está diciendo en los medios, ¿sí? Y es la pandemia del miedo, es la pandemia del pánico, es la pandemia del egoísmo, la pandemia de la insensibilidad, la pandemia de la avaricia, la pandemia que hay del poder, de la rebelión y de la frialdad. Bueno, la frialdad está un poco como que son primas hermanas con la insensibilidad. He visto un montón de cosas que están pasando en este tiempo, ¿no? Es decir, en vez de preocuparme más por mi hermano, el que está al lado, mi vecino, solamente me estoy preocupando en mí, por mí. ¿Cuántos en este tiempo están haciendo grandes colas en el supermercado para poder llenar un carro? Y cuando quizás al lado mío o adelante es mío, hay una persona que en este tiempo se quedó sin trabajo porque trabaja al día y está dependiendo de lo que le pueden pagar en el día. Y pensaba que va a tener que partir esos pocos paquetes de fideo o lo que haya llevado, vaya a saber cómo para poder compartir con su familia. Mientras que a lo mejor otros estamos llevando mercadería que de repente pienso que puede durar para muchas semanas y pensando solamente en que yo pueda entrar primero y pueda llenar primero mi carro, ¿no? Pensaba también en aquellas personas que ahora están en cuarentena o pensaba en aquellas personas también que están o han dado positivo a todo este virus. Y lo único que puedo ver es nada más un gran egoísmo donde no nos importa absolutamente nada. ¿A cuántos hemos llamado para ver cómo están? A aquellos que a lo mejor están afectados, qué necesitan. ¿Cuántos hemos llamado a nuestro vecino para ver cómo está pasando? ¿Cuánto hemos llamado a estas personas que sabemos que realmente lo están necesitando porque no tienen ahora nada? ¿Cuántos hemos pensado nosotros en esto, no? Entonces veo que esta es una situación de tanto egoísmo, de tanta insensibilidad, cuando si de repente me preocupo para ver si hay alguien que está mal, no me preocupo para saber si está mal por él, sino para que no me vaya a afectar a mí. Entonces veo un gran desamor, veo una realidad que nos está afectando a todos y es a toda la humanidad. Y es esta pandemia del egoísmo, de la insensibilidad, del poder, de la avaricia. ¿Cuántos en este tiempo, por ejemplo, van a aprovechar la caída del débil para poder fortalecerse? Ayer leía, por ejemplo, cuántos poderosos del mundo van a aprovechar de comprar acciones en distintas empresas que andando bien, pero por esta situación ahora ya no están funcionando bien, pero ellos van a aprovechar esto sin importarle absolutamente nada, porque podrían aprovechar sus grandes riquezas, grandes hombres
multimillonarios en el mundo para poder colaborar hoy con lo que está ocurriendo, que realmente es terrible, ¿no? Si se habla de pandemia, lo de este virus, para comprar respiradores, para comprar guantes, para comprar barbijos, para comprar y ayudar a los hospitales que están hoy en distintos lugares del mundo con tantas necesidades. Nos están viendo a ver quién cae para poder levantarse. Y es esto la realidad. Esta es la gran pandemia que nosotros hoy tenemos por delante, que es mucho peor que el virus que estamos viviendo o que está por allí y que del cual seguramente tenemos que cuidarnos. Pero tenemos que saber algo, ¿no? Que este virus no es totalmente mortífero. Si evidentemente hacemos las cosas como corresponde, muchas personas realmente van a salir adelante. Y aquellos que a lo mejor no lo hicieron bien o que seguramente están más desprovistos o enfermos, seguramente que a lo mejor no van a poder pasarla. Pero la gran realidad es que Dios nos va a llamar en algún momento. Y vamos a morir de un virus, o vamos a morir de un cáncer, o de un accidente, o vamos a morir de cualquier otra cosa. Pero yo no quiero hablar de eso. Yo quiero hablar de la pandemia que realmente está atacando al mundo y que nos está alejando totalmente de la voluntad y de la palabra del Señor. Cuando pensaba en esto, digo, esto es lo peor que realmente una persona puede hacer. Se llama arrogancia hacia Dios. Sí, porque en este tiempo lo único que estamos pensando es cómo poder guardar y cuidar todo lo que he podido lograr en la vida, y realmente no está mal, pero me doy cuenta de algo muy fuerte en este tiempo. Me doy cuenta de cuán insensible soy, pero también me doy cuenta de cuán débil soy, que algo microscópico, algo que se tiene que ver por un microscopio, hoy nos haya llevado a esta situación y nos haya llevado a hacernos ver de cuán débiles y cuán vulnerables y cuán desamparados estamos, y que todo lo que podamos haber adquirido en este mundo no nos alcanza para nada. Ahora yo quiero compartir con ustedes una palabra que realmente me llama mucho la atención y está en el libro de Santiago. Y en el libro de Santiago encuentro algo que me bendice mucho y me llama mucho la atención. Santiago capítulo 4, del verso 3 en adelante, y dice: vamos ahora a los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y vamos a trabajar y vamos a ganar un montón de dinero. Cuando ustedes no saben lo que va a pasar mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Nuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de esto, tendríamos que decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora ustedes se jactan en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. En Lucas, en el capítulo 12, verso 15 al 21, yo encuentro algo que también me llamó muchísimo la atención. Lucas capítulo 12, verso 15 al 21. Dice que el Señor le dijo a unas personas que estaban por allí: miren, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que tiene. También se refirió, y les refirió una parábola, diciendo que había un hombre que era muy rico y que tenía mucho y había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué voy a hacer con todo lo que tengo? ¿Cómo voy a hacer para guardar todo lo que tengo? Entonces este hombre dijo lo siguiente: voy a derribar mis graneros y voy a edificar galpones mucho más grandes, y allí voy a guardar todos mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma, alma mía, decía este hombre, muchos bienes tenés guardados, muchas casas, muchas cosas, para muchos años, mucho dinero. Ahora reposá, comé, bebé y disfrutá. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿para qué te servirá? Cuando yo pienso en esta palabra y pienso en esta gran verdad, digo, qué loco, porque solamente nos preocupamos por tener. Y eso nos lleva a tener cada día más avaricia. Y no hablo de que no tengamos que trabajar y de prosperar, que no se malentienda, porque tenemos que sostenernos dignamente, sostener nuestra familia, darle estudios a nuestros hijos, pensar en prosperar. Claro que eso está bien. El tema es cuando eso se desenfoca, nos desenfoca y nos lleva a vivir la mayor pandemia que la humanidad haya podido vivir, la peor de todas, y es el desinterés por la persona que yo tengo al lado. Y me pongo tan insensible que solamente me enfoco en lo que no tengo que enfocarme. Entonces, pensando en una palabra de Dios,
Dios me llevó a Génesis al capítulo número 11 y allí me encuentro yo con un texto que realmente es muy fuerte y habla de que la humanidad decidió hacer algo, ¿sí? Entre Génesis 11 hay dos historias muy fuertes, muy importantes. Una es la de Noé y la otra es la de Abraham. Noé fue aquel hombre que obedeció a Dios cuando Dios le dijo que hiciera un arca, un barco, cuando nunca había llovido en la tierra. Todo el mundo le decía que estaba loco, que cómo iba a ser algo semejante. Noé predicó durante más de 100 años diciéndole a la gente que se arrepintiera, pero no le hicieron caso. Le dijeron que estaba loco. Ahora, la verdad que es difícil obedecer a Dios cuando la palabra que nos está pidiendo o nos está diciendo va en contra de todo lo que es natural, o qué dirá la gente. Noé no pensó en eso, sino que obedeció a Dios y dice la Biblia que en el diluvio fue salvo él con toda su familia y Dios lo bendijo. Después de eso me encuentro con Abraham, el capítulo 12, ya aparte del 11 también, donde Dios le dice, lo llama que salga de la tierra de Ur de los Caldeos, porque tenía que darle algo mejor. Y él, abandonándolo todo, dejó allí Ur de los Caldeos, que sería en la región de los ríos el Tigris y el Éufrates, en lo que sería Babilonia, y él dejó allí, abandonó todo y se fue. Obedeció, y Dios lo bendijo a Abraham. Abraham fue un hombre rico, y fue un hombre a quien Dios prosperó mucho. Por eso que no se malentienda el tema de que Dios no quiere bendecirnos y darle a muchas personas un montón de cosas. Fue un hombre que tuvo empleados, fue un hombre que tuvo una gran empresa y muchas personas vivían justamente de lo que él podía producir, pero fue un hombre que estuvo atento a las necesidades de la gente. Y a eso me refiero, ¿no? Cuando de repente somos tan egoístas y solamente nos preocupamos y pensamos en lo que tengo, en lo que he adquirido y cómo puedo hacer para tener más, sin importarme el que tengo al lado. Pero ahí me encuentro en el medio con Génesis 11 y dice algo muy, pero muy interesante acá. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, che, vamos, hagamos ladrillo, lo vamos a cocer con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de la mezcla. Y dijeron, vamos a edificar una gran ciudad, y una torre bien alta, cuya cúspide llegue al cielo, y vamos a hacernos un nombre propio, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Y qué pasó? Descendió, dice el Señor, para ver la ciudad, es decir, que Dios tuvo que descender para ver lo que estaban haciendo, y la torre que estaban edificando toda esta gente. Y dice la Biblia en el verso 6, dice Dios, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada los va a hacer desistir. Ahora lo que han pensado hacer, han decidido hacerlo. Entonces, dice Dios, vamos a descender y vamos a confundir la lengua de ellos. Lo vamos a confundir, para que ninguno entienda lo que está hablando el otro. Y así fue. Dios descendió y hubo tal confusión que no pudieron entenderse entre ellos de lo que estaban hablando y tuvieron que dejar y abandonar la obra, y entonces fueron esparcidos de lo que estaban haciendo allí en ese lugar, y fue llamado aquel lugar Babel, que significa confusión. ¿Qué representa esto? Ponía a pensar, y esto representa justamente lo que está pasando ahora. Primero, Dios les había dicho a ellos que se tenían que esparcir, que ellos tenían que ir hacia los costados, no hacia arriba. Ellos tenían que esparcirse, ellos tenían que compartir, tenían que sociabilizarse, ellos tenían que extenderse. Y acá encuentro una gran verdad. ¿Cuál? La rebelión. Al hombre no le importa lo que Dios dice. El hombre quiere levantarse en su propio futuro y en sus propios proyectos. Y dice que se habían unido en una sola persona y tenían un solo idioma y había un solo motivo. ¿Cuál? Hacer una torre. Algo que les diera poder, que llegara hasta el cielo, cuya cúspide llegara hasta el cielo. Es decir, que lo que ellos estaban buscando era poder. Ellos querían ser Dios, no respetar y obedecer a Dios. Y nos encontramos hoy, que es esta la gran realidad que estamos viviendo en un mundo, donde el hombre, la humanidad, ha estado construyendo y seguimos construyendo torres, donde queremos levantarnos y ser grandes y lograr un montón de cosas. Que no se malentienda, tenemos que lograr un montón de cosas, pero hacia los costados y no hacia arriba, creyendo nosotros ser Dios y queriendo buscar el lugar de Dios.
Llegó un momento donde Dios ve y mira lo que están haciendo. Y dice que descendió Dios. Esto realmente es algo maravilloso. Tuvo que descender. Nunca lo que el hombre pueda lograr y construir en la vida podrá alcanzar la soberanía y el lugar de Dios. Dios tuvo que descender. Porque lo que podamos lograr en la vida es insignificante delante de la soberanía y de la creación misma de Dios. Ninguno de los rascacielos más altos que el hombre haya podido crear se podrá comparar con lo que Dios ha hecho, comparándolo, por ejemplo, con el Everest o cualquiera de aquellos montes tan altos. Ninguno de ellos se puede comparar. ¿Por qué? Porque no hay nada que podamos construir que nos pueda llevar más arriba del poder de Dios. Y es esto un gran problema que tenemos como humanidad. Nos hemos independizado. Porque esa torre significaba independencia. ¿Independencia de qué? Bueno, independizarme de Dios, independizarme de su palabra. Porque Dios tiene un plan para vos y para mí. Por eso es que estamos viviendo una gran pandemia. ¿Cuál pandemia? Esta pandemia. La pandemia de la insensibilidad, como dije, del orgullo, de la avaricia, de no importarme realmente lo que le está pasando al que está al lado mío. Solamente yo quiero construir. Y entonces, ¿qué hago? Un solo idioma. ¿Y cuál es el único idioma que se habla? El idioma se llama egoísmo, se llama independencia. Ese idioma significa avaricia. Se llama insensibilidad, y soy repetitivo porque realmente es lo que estamos viviendo. Control, poder, eso es lo que se habla en el mundo. Y entonces se pusieron de acuerdo para levantar esa torre. Y Dios dijo, bueno, esto no puede seguir así. Voy a salir y voy a bajar y los voy a confundir. Esto habla del poder y soberanía de Dios. Y habla de cuán diminutos y cuán pequeños somos nosotros delante de la existencia de Dios mismo. Dios dijo, los voy a confundir. Y hay algo muy fuerte y muy interesante acá, porque dejaron de poder entenderse. Es decir, que Dios le dio distintos idiomas a los que estaban allí. Y no se entendían y se tuvieron que dispersar y comenzaron luego a extenderse y a dispersarse. Y allí ocurre algo muy fuerte y muy interesante. Veo la soberanía de Dios, que el hombre es nada sin Dios y que Dios sigue siendo soberano. Que esto que estamos viviendo es totalmente solucionable, porque se va a encontrar la vacuna, seguramente que sí. Y después de esto, ¿qué pasará? Y pasarán muchas cosas más, y vendrán muchas cosas más, porque la Biblia dice en Mateo 24 y en muchos otros evangelios de que vendrán pestes, que vendrán terremotos, que vendrán tsunamis y cosas que estamos viviendo. Y esta es una de las tantas que realmente van a vivir o vamos a vivir. Pero ¿esto qué habla? Habla del cumplimiento de la palabra de Dios. Dios no es casualidad. Él existe, Él es poderoso. Nosotros le hemos dado la espalda a Dios, estamos levantando nuestra propia torre, queremos que sea alta, queremos gobernar, queremos darnos a conocer, queremos tener un espíritu de control, desde allí ejercer, mirar a todo el mundo. Y Dios dice, yo soy el dueño de la tierra, yo soy el que gobierno, mía es la tierra, la humanidad, el mundo, todo lo que habita en el mundo es de Dios y le pertenece a Dios. Entonces, ¿cómo termina esta historia? La historia no termina allí, la historia termina de una manera maravillosa. La Biblia dice que en el libro de los Hechos, en capítulo 2, Dios le había dado una orden a un montón de personas que habían creído, 120 reunidos, algunos más, esperando la promesa del Señor. ¿Cuál promesa? La promesa donde llegara su Espíritu Santo. Para muchos esto es una locura, pero no lo es. Y dice que creyeron y se mantuvieron firmes allí esperando la promesa del Señor. Y después de unos cuantos días, esperando, dice la Biblia que Dios descendió y Dios mandó su Espíritu y Dios mandó su presencia y fueron todos llenos del Espíritu Santo y fueron allí bautizados en su Espíritu. ¿Y qué ocurrió allí? Dice que todos comenzaron a hablar en lenguas. ¿Qué lenguas? La gente que estaba afuera, las personas que estaban afuera, y quiero que hoy lo podamos compartir juntos y vos me podás acompañar al libro de los Hechos, seguramente en tu casa. Y si nunca has leído la Biblia, bueno, sería bueno que pudieras adquirir una, porque hoy en ella vas a encontrar todo lo que vos necesitas, el antídoto para todo lo que vos precisás. Estás allí, lo que el mundo necesita está aquí. Y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2:4, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, estaban todos confundidos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos, maravillados, diciendo, miren,
¿No son galileos todos estos que están hablando estos idiomas? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, en Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Dios ha hablado a la humanidad en todos los idiomas. Hoy en distintos lugares del mundo hay sacerdotes, hay pastores, hombres, mujeres que están dando la vida, en distintos lugares que están siendo afectados, nuestros hermanos españoles, italianos, hermanos de distintos lugares, gente de distintos lugares que está viviendo esta situación y están dando la vida, médicos que han dado positivo por ayudar a la gente, personas que están dando la vida, sacerdotes, monjas, hombres que están dando la vida, que están sirviendo. Y Dios está diciendo a través de distintos idiomas que es el tiempo de buscarle, que es el tiempo de terminar con esta pandemia. Y no es la pandemia del coronavirus, es la pandemia de nuestro egoísmo, la pandemia de dejar de darle espalda a Dios y volvernos a Él, porque Él está hablándonos a través de su palabra. La buena noticia es que Jesucristo es el Señor y lo está diciendo a través de todos los idiomas. Este libro que está acá, la Biblia, es el libro que se ha escrito en todos los idiomas, es el libro más difundido a través de todo el mundo en distintos idiomas, dialectos, para que pueda llegar a cada pueblo. En ella está escrita todo lo que necesitamos. Aquí está el antídoto y es la sangre de Jesús. Para este virus que estamos viviendo, vamos a encontrar seguramente la respuesta. Seguro que sí, médicos están trabajando, oramos por ellos, oramos por la salud, por los enfermeros, los hospitales, oramos por las fuerzas de policías, del ejército, gendarmería, oramos por la Cruz Roja, oramos por todas las personas que hoy están sirviendo con distintas carpas, personas que están llegando afectadas, claro que sí lo hacemos. Pero saben, hoy necesitamos volvernos a Dios como nunca antes lo hayamos hecho. Dejemos de levantar torres, dejemos de buscar nuestro propio sueño en el sentido de solamente pensar en mí mismo. Dejemos de ser tan insensibles. Preguntémosle al vecino que está al lado qué necesita. Preguntemos en el hospital quién está mal. Preguntemos quién está en cuarentena, cómo está, cómo se siente. Preguntemos. Hagamos que aquí en esta ciudad, en Tunuyán, donde estamos, se transforme de otra manera. Oremos por el intendente, oremos por las autoridades, oremos por cada persona, pidamos, arrodillémonos desesperadamente delante del Señor. ¿Ustedes creen que teniendo alcohol en gel y un poco de lavandina en la casa y limpiando la casa, solamente se va a solucionar esto? Evidentemente tenemos que hacerlo, porque sabemos que es prevención, pero el ser humano necesita más que alcohol en gel. Necesitamos más que lavandina, necesitamos más que guantes y barbijo, necesitamos amor, amor, amor. Y esta pandemia, la que estamos viviendo, se va a terminar si empezamos a amarnos unos a otros como Cristo nos amó y si nos volvemos a Él como nunca antes nos hayamos vuelto. Allí donde estás en tu casa, no sé en qué lugar del mundo, seguramente que me estás viendo y la verdad que me quebré recién porque me encuentro que soy yo justamente la persona que más tengo que recapacitar en esto y comenzar a caminar la vida de otra manera. Tengo una esposa, tengo 6 hijas, una congregación y gente a la cual servimos. Estamos en esta ciudad y estamos para poder bendecir a cada uno de los que realmente necesita. Yo te invito a que allí en tu lugar donde estés, le abras tu corazón a Jesucristo y le digas que estás arrepentido de tus pecados. Deja de levantar tus torres, extenderte hacia el costado, comenzar a mirar quién necesita, el que está al lado tuyo. Y Dios te va a proveer de mucho más de lo que vos necesitas. Este es un tiempo de buscar a Dios. Y vamos a vencer en el nombre de Jesús esta pandemia. Vamos a declarar que Dios trae la respuesta y que Dios va a terminar con todo esto, porque Dios lo va a hacer. Pero oremos por aquella otra pandemia, la del desamor, la del egoísmo. Y yo sé que lo vamos a lograr. Dios te bendiga grandemente, a vos, tu familia y donde te encuentres. Nos encontraremos pronto. Hasta luego.